Preparando el nuevo orden mundial. Incendio en un biolaboratorio en Georgia, Estados Unidos. El peligro de un pepinazo. El antiguo sistema bancario Bank of America, Deutsche Bank y JP Morgan está a punto de colapsar. Los despliegues de la Guardia Nacional aumentan en todo Estados Unidos. Antes de la luna. Comenzamos. Siguiente información del canal Easy Salada. Preparando el nuevo orden mundial. Francesco Fratelli Tutti, en español, todos hermanos, en referencia a la nueva encíclica del Papa Fratelli Tutti. Espero que esta encíclica, junto con el documento sobre la fraternidad humana, puedan tener un considerable efecto disuasorio contra la falsedad, con todas sus formas y expresiones, y que puedan ser la base o el factor más importante para el nacimiento de un nuevo orden mundial. El Papa Francisco, el argentino Bergoglio, escribió lo anterior. Mi respuesta. Que un papa hable de preparación para el nuevo orden mundial y que empuje hacia ello significa que este es el último papa. La Iglesia siempre sirvió a lo que llamamos oscuridad, a lo que llamamos el diablo, algo que existe incluso dentro de nosotros mismos, a lo que hemos de aprender a dominar y equilibrar mediante nuestra luz. El nuevo orden mundial supone la más absoluta de las tiranías, la pérdida de nuestro libre albedrío, algo que es de una importancia capital para nosotros, nuestra capacidad de elegir. Sin libre albedrío, se acabó este experimento en la parte exterior de la Tierra. Ello supondría que la oscuridad venció a la luz. Hemos de despertar a lo que este Papa trata de imponernos y hemos de ver que él responde a los intereses de sus superiores, el Papa Negro, el Papa Gris y los intereses de la élite que siempre nos tendió las trampas. Siguiente información. Incendio en un biolaboratorio en Georgia, Estados Unidos. Por Elena Velázquez. Recientemente, un biolaboratorio en Georgia, Estados Unidos, se incendió e hizo que los residentes locales fueran evacuados de esa área. Como de costumbre, las entidades oscuras no dijeron la verdad sobre lo que realmente pasó en el interior de esa planta química. Estaban creando armas biológicas que podrían haber aniquilado a toda la población humana en este planeta. El comando Ashtar decidió intervenir en este asunto, creando un fallo dentro del biolaboratorio para apagar su trabajo experimental, para crear químicos venenosos sin olor alguno, que podrían ser liberados en el aire para eliminar los organismos vivos, incluyendo a los humanos. Los negativos se enfadaron una vez que se dieron cuenta de que nada funcionaba correctamente. Con su desesperación por intentar arreglar las cosas, iniciaron un incendio dentro de la instalación química. Entonces, el departamento de bomberos empeoró las cosas, usando agua para apagar el fuego. Esto creó una reacción química negativa, haciendo el fuego más grande. Los oscuros en este biolaboratorio no revelaron a los bomberos lo que había dentro del edificio. No se usa agua para apagar un incendio químico, eso solo propaga el fuego, en lugar de extinguirlo. El departamento de bomberos utiliza diferentes métodos para suprimir incendios químicos, como la espuma antiincendios, el dióxido de carbono y los productos químicos secos. El comando Ashtar tuvo que poner rápidamente una capa protectora para los humanos en esa área, desde la instalación química para evitar que los químicos venenosos se propaguen. Por ahora, sus pruebas se detuvieron. La gente que vive en esa región exige un cierre completo de esa planta química. Por supuesto, la verdad no se revela a la población humana en Georgia, Estados Unidos. Las fuerzas oscuras nunca piensan racionalmente que sus metas son solo causar la máxima destrucción y nada más. Como resultado, los controladores negativos resultaron lesionados. Quieren extinguir a la humanidad experimentando con ellos, construyendo dispositivos primitivos,
creando armas bio, jugando con el ADN del humano, etc. La verdad es que nada sale como lo planean. Es todo lo contrario. Están constantemente exponiéndose a los humanos en cuáles son sus verdaderas intenciones. Lo siguiente también del canal Easy Salada. A mi amigo Fidel, que me hablaba del peligro de un pepinazo, refiriéndose a bombones radioactivos. Fidel, no tengas miedo a ningún pepinazo. Estamos muy protegidos actualmente por eso a lo que llamamos Dios, y este actúa a través de gran cantidad de seres que se hallan rodeando a la Tierra actualmente. Seres con grandes naves que se hallan en dimensiones superiores vigilando. Lo importante es no alterar nuestro libre albedrío. Todos esos bombones radioactivos fueron desactivados ya por estos seres. Por eso han estado fabricando otros tipos de bombones radioactivos o de otro tipo. Algunas de ellas sucias, con radioactividad. Tenían escondidas unas de estos bombones peores que las nucleares, las llamadas Toplet, pero también han sido desactivadas. Quienes presumen de tener estos dispositivos radioactivos actualmente tan solo tiran faroles. Los grandes cambios a mucho mejor nos llegan ya, pero antes nos asustarán con la fiesta mundial. No hemos de asustarnos. Llega la era dorada para todos nosotros. Siguiente información. El antiguo sistema bancario Bank of America, Deutsche Bank y JP Morgan está a punto de colapsar. El QFS tomará el control mientras los mercados de valores se desploman. Las élites no pueden detenerlo. Mientras el mundo observa las distracciones del ejército del güerito de las trompetas, está ejecutando una revolución silenciosa. La tecnología Medved, suprimida durante mucho tiempo por las grandes farmacéuticas, está a punto de revelarse. Las camas médicas curarán enfermedades de las que las élites se han beneficiado durante décadas. Para fines de octubre se esperan las primeras demostraciones públicas de las camas médicas. Ya sabes, querido suscriptor, tomar todo esto con pinzas. Continuamos. ISO 20022, el nuevo estándar financiero global, está a punto de destruir el sistema bancario en la sombra. Los paraísos fiscales y los esquemas de riqueza oculta serán desmantelados, asegurando que no hay escape para la camarilla. A medida que avanzamos más en octubre, el juego del estado profundo ha terminado. El QFS redistribuirá la riqueza global y GESARA garantizará que cada persona tenga acceso a la riqueza, la salud y la libertad. El güero trompudo será recordado como el hombre que liberó a la humanidad. El mundo está a punto de renacer. La victoria final es nuestra. Nada puede detener lo que viene. Compartido por el canal Javier Franklin Kilo Oficial letra 17 del abecedario. Siguiente información. Los despliegues de la Guardia Nacional aumentan en todo Estados Unidos. Se detectaron tropas de materiales peligrosos. ¿Es inminente la ley marcial? Los informes están llegando de todo el país sobre un despliegue masivo de tropas de la Guardia Nacional en las últimas 24 horas. De costa a costa, las principales ciudades están viendo una presencia inusual de personal militar armado patrullando calles, edificios gubernamentales e infraestructura crítica. La afluencia repentina de estas tropas ha encendido un frenesí de especulaciones. ¿Se avecina la ley marcial? Los residentes de Nueva York a Los Ángeles, de Houston a Chicago, están nerviosos mientras estos despliegues altamente visibles levantan banderas rojas. No hay una razón clara para este asunto. No hay un desastre mayor, no hay protestas generalizadas, no hay amenazas externas. Sin embargo, las tropas están ahí. ¿Por qué ahora? La coordinación, la escala y el momento sugieren que se está gestando algo más grande, algo que no quieren que se sepa.
Los rumores de ley marcial explotan en las redes sociales. Mientras más agentes de tropas inundan las redes sociales, una palabra está en boca de todos los estadounidenses: ley marcial. Esto no es solo una fantasía paranoica. La ley marcial significa la suspensión de sus derechos, donde los militares toman el control de la vida civil. Toques de queda, puestos de control, confiscaciones de propiedades y arrestos sin juicio están sobre la mesa. Y ahora parece que están a un paso de esa realidad. ¿Tropas hazmat? ¿Por qué ahora? La situación se vuelve aún más alarmante con informes de equipos hazmat, que significa personal militar con trajes de materiales peligrosos, que se ven junto a estas unidades de la Guardia Nacional. ¿Para qué se están preparando? ¿Hay una amenaza inminente de bioterrorismo? ¿O hay algo más insidioso en el juego? El gobierno guarda silencio y solo ofrece declaraciones vagas sobre ejercicios de preparación, entre comillas, dejando al público en la oscuridad. Actividad militar sin precedentes, cero explicaciones. A pesar de la abrumadora presencia de unidades militares en las calles estadounidenses, los funcionarios no hablan. El Departamento de Defensa y las autoridades locales no han dado respuestas claras al público, lo que solo ha alimentado aún más las sospechas. Si todo estaba bajo control, ¿por qué el secretismo? La falta de transparencia solo alimenta más especulaciones. ¿Podría ser esto una preparación para arrestos masivos? ¿Una respuesta a una amenaza invisible? ¿O es el empujón final hacia un régimen totalitario donde las libertades de los estadounidenses desaparecen de la noche a la mañana? Entrar en pánico y prepararse. Debe estar listo. Con la inminente posibilidad de la ley marcial, es hora de abastecerse de elementos esenciales: alimentos, agua, suministros médicos. Cree un plan para comunicarse con sus seres queridos. Manténgase alerta y cuestione todo lo que escuche. Esto no es un simulacro. Algo grande se avecina y no nos están contando toda la historia. Compartido por el canal CBK, letra 17 del abecedario. Nota de tu servidor. Querido suscriptor, esto es única y exclusivamente para los Estados Unidos. Siguiente información, compartida por Eduardo Ostranhoff, Canal Natural de Sanación Sirio. Antes de la Luna. Y bueno, estamos llegando a las cercanías de la Luna, y cabe recordar que, si bien es un satélite que no tiene demasiada potencia, sí tiene influencia. Además, ni la Tierra es la misma que hace 10 años, ni la Luna es la misma que hace 10 años, y la mayoría de los que están en este proceso son los mismos. Por consiguiente, todos somos más sensibles. Las erupciones solares han mermado, pero no han parado. Y si bien no hay un gran flujo, hay un flujo constante de energía. Ha habido muchas erupciones solares que podríamos determinar, entre comillas, como normales, pero muchas de ellas generan también campos de energía, que es lo que ha aumentado los bucles y lo que ha causado que estemos con alteración magnética durante casi un día entero. No en los niveles más altos, pero sí con una alteración magnética. Existen flujos de energía plasmática que, en forma más suave pero constante, siguen presentes. Esto es lo que, en general, está ocasionando cambios, incluso en las frecuencias y los pitidos. También hay cambios en las estructuras de estos pitidos y sonidos. Esto, junto con Plutón en directo, es lo que está generando cierta revisión, consciente o no, sueños mezclados, extraños, mucho cansancio, apatía, flojera, dolores de cabeza, sensación de irrealidad, afectaciones en el sistema digestivo y nervioso y ansiedad. Sin embargo, el trabajo más importante sigue estando en la cabeza. Recordemos siempre que estas son definiciones genéricas para que cada uno encuentre en qué punto de su proceso está. Es importante no encasillarnos en que nos tiene que pasar lo mismo y al mismo tiempo que a los demás.
Los recuerdos del ser y de la esencia para ser la persona que somos en esta transición son individuales. Hago especial énfasis en esto porque muchas personas aún continúan, comprensiblemente, tratando de entender y de ponerle tiempo a su proceso. El proceso individual no está guiado por el tiempo lineal. Obviamente, puede haber una referencia usando una lógica humana, pero aquellos que entiendan que el proceso es individual y propio van a tener, para mí, mayor potencial para comprenderse y ayudarse. Las historias de los demás con compañeros que viven lo mismo, pero nadie vive lo que tú vives, y esto es importante entenderlo. Para mí, es en lo que debes enfocarte. Dicho esto, en términos generales, el trabajo está en la cabeza, porque la mente, en definitiva, dentro de este proceso individual, va disolviendo muchas memorias innecesarias. Se produce una disolución, un vaciado de archivos innecesarios, y en términos generales, lo que tiene que pasar, y va pasando, es armonizar mente y corazón. Eso es fundamental para cualquier proceso, pero sobre todo en este. Ánimo. Muchas gracias, querido suscriptor, y muchas bendiciones.